día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Hermano, es importante todo esto porque cuando adoramos a Dios, todo gira alrededor de Él, y en el cielo así es, hablando de la santidad de Dios, hablando de la gloria de Dios, hablando del poder de Dios, hablando incluso de la eternidad de Dios. No hay protagonistas en el cielo, hermano. Aquí en la tierra, pues el hombre quiere figurar, ¿verdad? Hay salmistas que la foto de él ocupa todo el anuncio, ¿verdad? Bien vestido, y apenitas allá abajo dice algún versículo. Sobresale el ser humano, y la adoración no debe de ser así. La adoración, hermanos, incluso debe de ser una adoración continua. Es cierto, aquí venimos y cantamos unos coritos, pero la adoración debe de ser siempre. Amén. Amén. Dice la palabra, ahí en Apocalipsis lo leímos: no cesaban día y noche de adorar. O sea, claro, no podemos estar cantando sin interrupción. Aquí no se trata de eso. Significa que todo el cielo, hermanos, vive para glorificar a Dios. Y si los ángeles y los querubines y los serafines viven para eso, debería de ser ese el propósito de la iglesia: la adoración. Y es que la adoración no termina cuando nosotros nos vamos a nuestra casa de la iglesia. Aquí unos 3, 4 coritos cantamos, y a veces al final del servicio hay otro. Pero Romanos 12:1 nos dice algo al respecto de que la adoración debe de ser continua. Amén. Amén. Dice que debemos de presentarnos como un sacrificio vivo todo el tiempo. Nuestra vida debe de ser adoración para Dios. Aleluya. También la adoración debe de tener una actitud de humildad, hermano. Dice Apocalipsis 4, 10 y 11: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Dice que caen de rodillas los 24 ancianos en el cielo, hermano. Dice que arrojan sus coronas y que reconocen que todo lo que tienen proviene de Dios. Ahí no hay orgullo, ahí no hay competencia, ahí no hay exhibición. Y esa adoración debe ser una adoración llena de gozo. Dice Apocalipsis 5, 8 al 10. Es importante todo esto que les estoy enseñando, porque queremos cambiar la atmósfera de la iglesia. Queremos que la adoración sea siempre, no solo aquí cantándole, sino que nuestra vida también sea una adoración donde haya gozo. Dice la palabra: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Estoy leyendo Apocalipsis 5 del 8 al 10. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban, dice, un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Esta es adoración en el cielo, y está hablando de un futuro y de lo que pasa hoy. Dice que miles, millones de ángeles cantan: digno es el Cordero. Entonces, es importante esto que te estoy enseñando, porque el centro de la adoración en el cielo es Jesucristo, y debe de ser igual con nosotros. Ahí se está hablando incluso del Cordero, hermano. Ahí se está hablando de la cruz.
Por eso decía que los mensajes deben de ser en ese sentido. Ahora, ¿qué clase de adoración va a traer la manifestación de Dios? No cualquier música, no cualquier emoción. Hay algunas características que la Biblia habla sobre esto. Dice que debe de ser una adoración que sale de un corazón limpio. El Salmo 24 nos da una pauta, hermanos, ahí en el versículo 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Una adoración acompañada de obediencia. Dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. No esperemos entonces una profunda comunión con Dios mientras estemos viviendo en desobediencia deliberada, hermano. Pongámonos a cuentas con el Señor. Revisemos cada uno de nosotros nuestra vida, hermano. Y seamos sinceros. Digamos la verdad. Si no andamos bien, pues digamos, Señor, examíname, oh Dios, decía David. Examíname. Tenemos el valor de hacer eso, hermano. Tenemos que hacerlo, lo manda la palabra. Porque Dios quiere un limpio de manos. Aleluya. Dios quiere un puro de corazón. Dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, dice. Interesante. También la adoración debe ser llena del Espíritu Santo. Amén. 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 Por eso Pablo nos está diciendo que no nos embriaguemos con vino. ¿Por qué está diciendo eso? Pues en primer lugar combate, la palabra misma combate la borrachera. Hay gente que dice, no, es que en la Biblia se habla, incluso Jesús, del agua hizo el vino y él se echaba sus tapis. No se trata de eso. La embriaguez hace perder muchas cosas en nuestra vida. Mejor embriaguémonos con el Espíritu Santo. Amén. Hay tantas cosas que tenemos que dejar que puede ser que nos estén causando daño. El alcoholismo destruye hogares, destruye familias, hace daño a los que comparten con un borracho. Cuidémonos de las borracheras, emborrachémonos con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice Efesios, dice, hablando entre vosotros, dice, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Y por supuesto, ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir, Dios se va a mover cuando hay una adoración que exalta a Cristo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Siempre el Espíritu Santo va a glorificar a Jesús. Si hay una adoración que pone al artista, al músico o a las emociones en el centro, esa adoración no es la que Dios quiere. Ha perdido su enfoque. Nos gusta ir a ver salmistas. Me encantan, nosotros hemos ido algunos. Pero miremos que ese salmista exalte a Jesucristo. Eso es importante. Y por supuesto, una adoración unida a la palabra. Dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. La mejor adoración es aquella saturada de la verdad bíblica. Por eso estos cantos
que estamos aprendiendo, ya voy a proyectar un canto, no sé si lo has oído, pero quiero que también lo aprendamos porque es palabra. Los cantos de esta iglesia son bíblicos, son porciones de la Biblia que las han acomodado a cantos. Por eso Colosenses dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Entonces, si hay manifestación de Dios, si hay presencia de Dios en un lugar, va a haber confesión de pecado, hermano. Amén. Porque el Espíritu se va a mover. No te sientas mal o quieras esconder algo porque el Espíritu Santo te convenza de pecado. Dile: gracias, Espíritu Santo, me recordaste que te fallé. Amén. Amén. Dice que Isaías, cuando estaba en la presencia de Dios, cuando Dios se le manifestó, dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Él tuvo una visión poderosa y se sintió pecador. Porque esa es la obra del Espíritu Santo, convencernos de pecado. Cuando Dios manifiesta su presencia, la gente cae su rostro en tierra. Siente que hay una presencia mayor, divina. Dice que Ezequiel tuvo una experiencia de ese tipo. Dice: como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, dice Ezequiel, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. La humillación es importante. Una presencia de Dios nos hace sentir que estamos sin fuerzas, hermano. Daniel perdió sus fuerzas ante la presencia de Dios, allí en el capítulo 10 de Daniel, versos 8 y 9. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. A veces nosotros, cuando ministramos, después del mensaje y de haber ministrado, nos sentimos desfallecer. Es la presencia de Dios. Eso es importante. Pues esa presencia nos hace sentirnos pecadores. Dice Lucas 5:8: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor. La gloria de Dios había caído allá en la pesca milagrosa. ¿Y qué tenía que hacer Pedro? Solo humillarse. Dice que la gloria de Dios puede hacer que caigamos como muertos ante Cristo glorificado, dice Apocalipsis 1:17. O sea, para que vayamos entendiendo, hermano, que en algún momento en que Dios derrame su gloria en este lugar, puede ser que tú empieces a confesar tus pecados. Amén. De repente vas a pasar aquí y vas a decir: no, sí, hermano. Y todos los demás lo vamos a recibir eso como algo hermoso. O vamos a sentir esa presencia y vamos a caer al suelo. Eso puede suceder. Vamos a sentirnos débiles, perdimos las fuerzas por esa presencia de Dios. Nos vamos a sentir pecadores porque la gloria de Dios, la santidad, es tremenda. 3 veces santo, dice la palabra. Dice Apocalipsis 1:17: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, dice, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. La experiencia de Juan. Es que la presencia de Dios, que puede manifestarse a través de la adoración y la alabanza, hermano, puede producir reverencia, puede producir humildad, puede producir arrepentimiento, puede causar una transformación. Amén. Deja que Dios trabaje en tu vida. Deja que la presencia de Dios se manifieste en tu vida. Deja que Él haga los cambios. A veces nosotros nos afanamos por cambiar, pero
al ratito volvemos a caer y decimos, ¿cómo, Señor? No, es en nuestras fuerzas que lo vamos a hacer. Busquemos la presencia del Señor. Amén. Entonces, esta adoración en el cielo, ¿verdad?, es la misma que Dios quiere que existe en la iglesia. Una adoración centrada en Dios, una adoración llena de la palabra, una adoración humilde, una adoración santa, una adoración perseverante, una adoración enfocada en Cristo. Cuando nosotros como pueblo adoramos con un corazón sincero, con un corazón obediente, con un corazón dependiente del Espíritu Santo, entonces la presencia va a estar en este lugar. Y tú vas a entrar desde allá y la vas a sentir. Amén. Me recuerdo en el avivamiento de Pensacola, yo pude ver gente que al entrar a la iglesia se agarraba había unas columnas en la iglesia, agarraba la columna por la convicción de pecado que daba el Espíritu Santo. Y eso que era gente santa. ¿Ya? Vivían en santidad en su vida, pues. No era que entraba por ahí un impío, no digamos los que no conocían de Cristo, les daba esa sensación de pecado, pero aún, porque esa fue la experiencia de Isaías. Sintió una presencia de Dios. La presencia de Dios te va a hacer sentir si andas mal. Por eso deja que Dios te ministre. Porque nosotros los hombres somos señaladores y medios. Pero Cristo, el Espíritu Santo, es tan amoroso que no te va a sacar en cara nada. Amén. Amén. Importante. Ahora, yo creo que todos anhelamos una vida de avivamiento. Amén, hermanos. Usted anhela una vida diferente. Ahora, si anhelamos un avivamiento, la pregunta más importante no es qué canciones debo de cantar, aunque nosotros estamos haciendo una selección, es parte. Pero te digo esto porque no debe de ser solo qué cantos, ¿verdad? Sino si somos esos adoradores, si somos ese pueblo que Dios está buscando. Adoradores, dice la palabra, que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Amén, hermano, eso es lo que la palabra dice, ¿verdad? Preparemos entonces un escenario para Dios y que su soberanía sea la que se mueva en este lugar. No somos nosotros los que vamos a provocar el cambio, es Dios, es su presencia, es la adoración, una vida de adoración que no solo es cantar, que está bien y ministrémoslo cantando, pero porque quiero aclarar este punto, ¿no? La adoración no comienza con una canción, comienza con un corazón rendido a Dios. Amén. ¿Cómo comienza? Con un corazón rendido a Dios. Está linda la alabanza, yo felicito a las hermanas y sigamos y aprendamos y orémosle al Señor por músicos, qué sé yo, Dios va a hacer algo, pero rindámonos a Dios. Un corazón rendido va a adorar mejor. ¿Ven? Amén. Porque los cantos son una expresión de la adoración, hermano, pero no son la totalidad de la adoración. La alabanza es algo que vamos a hacer nosotros. La adoración es algo que ya somos. Amén. Amén. Una vida consagrada. La alabanza va a salir de nuestros labios, hermano. La verdadera adoración va a salir de nuestro corazón, de una vida entregada al Señor. Y es que fíjense que la primera palabra que aparece en la Biblia sobre adorar no está relacionada con la música, y te quiero llevar a Génesis 22:5. ¿Se recuerdan de Abraham que ofreció a su hijo? Amén. ¿Cómo se llamaba el hijo de Abraham? Isaac. Dios le pidió a su hijo, pero lo que Dios realmente le estaba pidiendo a Abraham era su adoración. Que él se desprendiera, que Dios quería ver si él se podía desprender de cualquier cosa con tal de adorar a Dios.
Y dice la palabra, le dijo a Abraham, dijo a sus siervos, esperad aquí, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Quiero que nos detengamos un minuto, por ejemplo, con esta cita bíblica. Allí no había coro, no había instrumentos, allí lo que había era alguien que iba a ser sacrificado, hermano. Eso era para Abraham era eso. No había un templo, no había música, no se podía proyectar los cantos. ¿Qué había? Había un hombre dispuesto a entregar lo más precioso que tenía. Amén. Amén. Abraham entendió, fue obediente, pero amaba a Dios. Y aunque era su hijo el único, él dijo, pues si me toca y Dios me lo pide, yo se lo voy a dar. Saquemos una enseñanza de esto, hermano. Acá Abraham le demostró a Dios muchas cosas, pero una que le demostró fue su entrega total. Abraham adoró cuando puso a su hijo en el altar. ¿Cómo creen que estaba el corazón de Abraham? Y el niño, el joven, ¿verdad? Le debe haber quedado viendo, papá, y le pregunté dónde está el cordero para sacrificarlo. La verdadera adoración nos debe de llevar al altar. Y por eso, cuando yo te invito al altar, es porque te estoy invitando a que vengas a adorar a Dios. Sí, si te ponemos las manos y oramos por ti, qué bueno. Pero te estoy invitando a que hagas un sacrificio, hermano. Y el sacrificio es parte de la adoración. Abraham llegó, preparó el lugar, hasta leña llevaba ya. Qué poderoso, hermano. Qué poderoso. La adoración nos debe de hacer venir al altar. Me recuerdo allá donde fuimos, porque son las experiencias que uno vive. La gente corría al altar a adorar. Y qué hermoso. Pero se atropellaba la gente para empezar a adorar. Dice Romanos 12:1, que es como una definición de la adoración en el Nuevo Testamento. Así que, hermanos, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Wow. Aquí Pablo no está diciendo, canten, hermanos, que sabemos que cantar es bueno, ya he hablado de que eso es necesario, pero él no está diciendo eso, está diciendo, hermanos, presenten sus vidas delante de Dios. Amén. En sacrificio vivo. ¿Qué significa presentar el cuerpo, hermanos? Entregar mis pensamientos, entregar mis ojos, mis palabras, mis manos, mis pies, mis deseos, mis planes, mi tiempo, mi dinero, mi familia, mi ministerio, porque todo pertenece a Él. Eso es adoración. Amén. Ahora, tengamos cuidado, hermanos, porque Dios puede rechazar los cantos que hacemos cuando no hay obediencia. Miren lo que dice la palabra ahí en Amós, capítulo 5, versículos 21 al 24. Miren qué fuerte esta palabra. Dice, aborrecí, dice, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas,
y la justicia como impetuoso arroyo. A mí me sorprendió este versículo, hermano. Dice, quita de mí tus alabanzas. Prácticamente eso es lo que dice. ¿Acaso ellos estaban cantando mal? ¿Acaso nosotros estamos cantándole mal al Señor cuando lo alabamos? No. Pero había un problema mientras ellos cantaban. Ellos vivían en injusticia, oprimían a la gente, oprimían al pobre y desobedecían a Dios. Había música, por eso dice, quita de mí tus cantores. Había gente preciosa que adoraba y un tono hermoso. Sí, había música y canto, pero no había adoración. El pueblo ofrecía sacrificios, celebraba las fiestas, pero Dios dijo, no los voy a escuchar. ¿Por qué dijo Dios eso? Porque sus vidas estaban lejos de Él. Antes de oír el canto, Dios va a escuchar el corazón tuyo. Amén. Amén, hermanos. Amén. Hoy le cantamos al Señor aquí. ¿Cuántos se gozaron en la alabanza? Amén. Pero la adoración no termina aquí. No termina cuando ya nos vayamos para la casa. Amén. Amén. Ok, ya terminó la adoración, me siento. Ya terminó el tiempo de la alabanza. Pero la adoración continúa, hermanos. Cuando tú perdonas al que te ofendió. Cuando tú ayudas al necesitado. Cuando dices la verdad. Cuando permaneces firme en la tentación. Cuando oras en secreto. Cuando sirves con humildad. Cuando amas a tu familia, cuando trabajas con integridad, cuando anuncias el Evangelio, cuando todo eso lo haces bien, eso se convierte en una vida de oración. Y Jesucristo nos da una muestra de eso. Pónganse de pie, hermano. El mayor adorador fue Jesucristo. Siendo en forma de Dios, hermanos, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino dice la palabra que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué pasa cuando una iglesia vive en adoración? Entonces los cantos adquieren significado. Los oímos diferente y los entendemos el mensaje. Ya no es un espectáculo, hermanos, sino el desbordamiento de una vida entregada. Cuando una congregación vive en santidad, vive en amor, vive en obediencia, sus cantos van a expresar lo que ocurre en su corazón. Y muchos avivamientos en la historia han tenido que ver con esto del poder de la adoración. Y no estuvo en la calidad solo de los músicos, aunque necesitamos músicos, amén. Necesitamos instrumentos, eso es parte de lo que vamos a preparar para adorar al Señor. Pero es importante nuestra profundidad espiritual, la adoración en el espíritu. ¿Y cómo sabes tú si eres un adorador? Termino haciéndote algunas preguntas. ¿Amo a Cristo más que a cualquier otra cosa? ¿Obedezco aunque me cuesta obedecer? ¿Busco a Dios cuando nadie me ve? ¿Mi vida privada refleja lo que canto yo en público? ¿Estoy dispuesto yo a poner mi Isaac en el altar si Dios me lo pide?
Porque Dios te puede pedir algo fuerte, algo como deja el trabajo si me quieres adorar. Eso ha de ser heavy. Amén. No es fácil. ¿Acaso mi adoración produce más humildad, más santidad, más amor por los demás? Cierre sus ojos allí donde está. Tengamos cuidado con el pecado que no hemos confesado, hermano. Porque eso puede impedir un mover de Dios. Tengamos cuidado con el orgullo espiritual. Tengamos cuidado con la falta de perdón. Tengamos cuidado con las divisiones. Tengamos cuidado, hermanos, con la desobediencia. Y seamos cuidadosos para que la emoción no controle nuestra vida. Ya Amós nos está diciendo algo. Quita de mí la multitud de tus cantares, dice, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Que no rechace Dios nuestra adoración, que no rechace nuestra alabanza. No vamos a manipular a Dios, Él no se puede manipular. Podemos intentarlo. Dios quiere ver un corazón dispuesto, una exaltación a Cristo, una iglesia que busca con fe, una iglesia que está arrepentida, una iglesia obediente. Dios está llamándonos, amados hermanos, a volver nuestro corazón hacia Cristo. Velemos entonces por todo esto que hoy Dios nos ha hablado. La verdadera adoración no hace descender a Dios. La verdadera adoración es aquella que nosotros le presentamos al Señor con un corazón limpio, con un corazón humilde y con un corazón rendido. Y tengo un corito ahí, un canto que quiero que me lo proyecten, lo vamos a oír y cantar. Creo que es la primera vez que la congregación lo va a oír. Son de esos cantos que nos motivan a adorar a Dios. Gloria al Señor.